La píldora que vamos a escuchar hoy es un poco más complicada quizá que las que habitualmente vemos. El título, Cerebro deprimido, cerebro inflamado, ya nos hace ver que va a ser un pelín compleja. Bueno, hemos estudiado lo que serían las hipótesis de qué es lo que ocurre para que aparezca un cuadro depresivo. Sabemos que la genética tiene un papel muy importante. No es una causa inevitable de depresión, pero sí ejerce un papel muy importante incrementando la vulnerabilidad a que se desarrolle esta enfermedad. Respecto a las causas neurobiológicas, la hipótesis más aceptada hoy en día, la hipótesis serotoninérgica de la depresión, que en principio fue más sencilla porque abogaba porque había pocos niveles de monoamina, sobre todo de serotonina, y que posteriormente se complicó un poco más añadiendo cambios en la sensibilidad y en el número de los receptores monoaminérgicos, pues esta hipótesis serotoninérgica hoy en día ha sido completada con muchas más hipótesis, entre las que cabe destacar, por ejemplo, el papel del factor neurotrófico del cerebro, el BDNF, y el papel de los ritmos circadianos, pero sobre todo el papel del estrés. Y ahí es donde nos vamos a centrar en esta píldora. El estrés guarda una relación muy estrecha con la respuesta inmunitaria. Y antes de profundizar en este aspecto, vamos a repasar un poquito, muy por encima, lo que es la respuesta inmunitaria. El sistema inmune está en nuestro organismo para defendernos de agresiones externas y internas, porque a veces son células que no funcionan bien, células que se han destruido y que han soltado productos tóxicos que deben ser destruidos. Pero el sistema inmune está para protegernos. Entonces, este sistema inmune se divide en dos partes, lo que se conoce como inmunidad innata, que es una respuesta muy rápida, que está constituida pues, por las barreras epiteliales, por la piel, por los fagocitos, las células natural killer, etc. Y luego una inmunidad adquirida que vamos modificando a lo largo de nuestra vida, que depende sobre todo de los linfocitos B y de los linfocitos T. Bueno, pues ahora vamos a lo más importante de esta píldora. Este sistema inmune, cuando se activa, por ejemplo, porque nos ataca un microorganismo como una bacteria o un virus, va a responder primero a la inmunidad innata. Y esta inmunidad innata va a activar, por ejemplo, los macrófagos. Y estos macrófagos lo que van a hacer es liberar unas proteínas que se llaman citoquinas, que lo que hacen es avisar al resto de células del sistema inmune, que como veis hay muchísimos tipos, de que nos está atacando un agente externo y que hay que ponerse a trabajar. Porque el sistema inmune tiene que trabajar, pero no tiene que trabajar demasiado, porque si trabaja demasiado pueden aparecer enfermedades que se denominan autoinmunes. Entonces el sistema inmune hay que tenerlo preparado, pero que trabaje solo cuando es necesario. Con lo cual las citoquinas van a actuar como la señal que les está diciendo poneros a trabajar porque ahora mismo hay un ataque. Con respecto a la inmunidad adaptativa, sobre todo son los linfocitos T los que van a liberar estas citoquinas. Hay muchísimos tipos de citoquinas, pero las más conocidas serían la interleuquina 6, la interleuquina 1 beta, la interleuquina 12, el tumor necrosis alfa, etc. Entonces, ¿qué es importante? Volvemos otra vez a esa relación entre el estrés y el sistema inmune. Pues que cuando nosotros tenemos una respuesta al estrés, se pone en marcha una cascada hormonal que hace que se incremente la cantidad de glucocorticoides. Y el punto de unión entre el estrés y el sistema inmune es que estos glucocorticoides son capaces de activar el sistema inmune liberando citoquinas proinflamatorias. Van a liberar citoquinas proinflamatorias tanto a nivel de los macrófagos y de los linfocitos T, es decir, periféricamente al sistema nervioso central, pero también lo van a liberar dentro del sistema nervioso central a nivel de la microglía y de los astrocitos. Sabiendo todo esto, en los años 90 se esbozó lo que se conoce como la hipótesis de las citoquinas de la depresión. ¿En qué se basaba esta hipótesis? Bueno, pues esta hipótesis se basó esencialmente en que en los pacientes que tenían depresión aparecían incrementos en los niveles de citoquinas, sobre todo de la interleuquina 6, que es una de las citoquinas más proinflamatorias que hay. Luego también se observó que cuando se administraban citoquinas tanto en humanos como en animales, aparecía depresión y ansiedad. Bueno, pues han pasado casi 30 años y hemos confirmado esta hipótesis. Sí, la hemos confirmado y sabemos alguna cosa más. Por ejemplo, sabemos que los modelos animales que se utilizan para estudiar lo que se conoce como depressive-like behaviors, es decir,
conductas que aparecen en la depresión. Bueno, pues estos modelos animales, como por ejemplo la inducción de un estrés social, todos ellos producen una respuesta inflamatoria. También sabemos que podemos inducir depresión inyectando un antígeno, como por ejemplo una proteína bacteriana o el LPS, que va a producir una respuesta inflamatoria. Es decir, yo inyecto un antígeno bacteriano, produzco una respuesta neuroinflamatoria y me aparece depresión. También sabemos que la inflamación periférica, que en principio se pensaba que solo afectaba al resto del organismo, hoy sabemos que va a llegar a activar a la microglía y va a incrementar las citoquinas a nivel del sistema nervioso central. También sabemos que si administramos citoquinas, como por ejemplo cuando se va a tratar una hepatitis C, pues en estos pacientes se incrementa el número de casos de depresión y de ansiedad, porque se observa que en estos pacientes tratados con citoquinas aparece anorexia, aparece pérdida de peso, alteraciones del sueño, disminuye la actividad motora, aparece anedonia. Todos estos son síntomas característicos de la depresión. Claro, característicamente, sobre todo en los años 90, se pensaba que la inflamación podía producir depresión, pero no estaba muy claro a través de qué mecanismo, porque se pensaba que el cerebro estaba separado completamente, tenía una situación de inmunoprivilegio, es decir, por mucho que nosotros tuviéramos una inflamación periférica, este no entraba dentro del cerebro. ¿Por qué? Porque la barrera hematoencefálica lo impedía, pero no es así. Las citoquinas son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y cuando atraviesan la barrera hematoencefálica van a activar el sistema inmune cerebral, que esencialmente es la microglía, con lo cual vamos a tener más citoquinas a nivel del sistema nervioso central, pero es que además la microglía es una célula que en condiciones normales está en reposo y se va a activar por estas citoquinas proinflamatorias periféricas, se puede activar porque se ponga en contacto con un antígeno bacteriano y, muy importante, se puede activar por los glucocorticoides. Cuando se activa la microglía, esta se convierte de ser una célula más o menos dendrítica, se convierte en una célula ameboide que es capaz de moverse por dentro del sistema nervioso central, pero es que además esta célula ameboide va a ser capaz de liberar más citoquinas proinflamatorias, va a liberar agentes oxidantes que van a reducir y van a producir un daño en las neuronas y también va a liberar aminoácidos excitatorios como por ejemplo el glutamato, que en exceso también son muy dañinos para las células. Bueno, pues este incremento en la neuroinflamación a nivel central va a ser el responsable de toda esta sintomatología que tenemos, por ejemplo, cuando tenemos una gripe. Cuando tenemos una gripe, que tenemos una infección vírica, tenemos una respuesta inflamatoria periférica, pero claro, llega un momento que esa respuesta inflamatoria periférica atraviesa la barrera hematoencefálica, primero con citoquinas, pero luego esa barrera hematoencefálica puede ser más afectada y puede permitir incluso el paso de células del sistema inmune periféricos dentro del sistema nervioso central. Pero aunque no sea así, esas citoquinas van a ser capaces de activar la microglía y de producir una neuroinflamación que nos va a producir ese característico comportamiento de cuando estamos con una infección, que es no tienes ganas de levantarte, no tienes ganas de comer, no tienes ganas de moverte, no tienes ganas de salir de tu casa. Todo esto desde el punto de vista adaptativo ha sido muy beneficioso para el ser humano, porque cuando uno está enfermo es mejor que se quede en una situación de protección, que no salga al exterior, porque puede ser dañado, porque no está en condiciones de responder a un ambiente hostil. Entonces, desde el punto de vista adaptativo, esta neuroinflamación que nos produce una sintomatología muy parecida a la depresión, nos va a beneficiar porque nos va a proteger de un medio externo hostil cuando nosotros estamos en una condición en la que no podemos responder. Claro, esto cuando ocurre demasiado, aparece una sintomatología que es la depresión, aparece una patología que es la depresión. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que en condiciones normales, cuando la respuesta inflamatoria pasa, ya se normalizan los niveles de citoquinas en sangre, en el hígado, etcétera, los niveles de citoquinas de la neuroinflamación, es decir, los niveles dentro del sistema nervioso central, se mantienen más tiempo, es decir, la neuroinflamación tarda un poco más en desaparecer.
Pero es que en los pacientes con depresión se mantienen elevados durante mucho más tiempo. Es decir, ha habido una respuesta excesivamente potente que genera esta patología. Bueno, entonces hoy en día creo que tenemos suficientes datos sobre tanto en modelos animales como los pocos que se pueden conseguir en seres humanos que sustentan que realmente detrás de la depresión hay una neuroinflamación. Pero es que además tenemos unos datos muy interesantes que vienen de los fármacos más usados para tratar la depresión. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, que también son muy utilizados, ambos, además de actuar sobre las monoaminas, son antiinflamatorios, con lo cual están actuando sobre esa neuroinflamación que sabemos que ocurre en la depresión. Es decir, son fármacos muy eficaces tanto por su acción sobre las monoaminas como por su acción sobre la inflamación. ¿Puede ser la neuroinflamación una herramienta para tratar la depresión? Sí, sí puede serlo, pero no es una herramienta fácil, porque como habéis visto, la respuesta inflamatoria y la neuroinflamatoria tienen muchas caras, hay muchísimos protagonistas ahí. Por bloquear una sola citoquina, no bloqueamos la respuesta neuroinflamatoria. Hoy en día en el mercado hay fármacos como por ejemplo el infliximab, que es un anticuerpo monoclonal que bloquea el tumor necrosis factor, que es una citoquina muy proinflamatoria también, pero que está muy bien, pero estamos bloqueando una y el resto que la respuesta neuroinflamatoria se va a seguir produciendo. Entonces, esta hipótesis ha abierto una puerta a un tipo de tratamiento muy interesante, pero muy complejo también, porque la respuesta inflamatoria en general es necesaria para mantenernos vivos, pero además es una respuesta muy compleja. Y atacar solamente una de los aspectos de la inflamación no nos va a hacer que desaparezca la patología. Pero yo creo que es una hipótesis complementaria muy importante y que es una puerta de tratamiento que hay que explorar y que en los próximos años pues creo que nos va a dar muchísimo juego. Bueno, pues si os ha interesado este tema, os dejo aquí 3 artículos para que podáis profundizar un poquito más en el tema.